y nos vamos a nuestro vagón de cola, donde en esta ocasión nos está esperando Luis Martínez para hablarnos sobre la sostenibilidad en el sector ferroviario. Hola Luis, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Pues un placer de hablar sobre un tema tan relevante e importante para los próximos 30, 40 años. Bienvenido. Bueno, Luis, cuéntanos quién es Luis Martínez y cómo llegó a trabajar al sector de la sostenibilidad en el transporte. Hola, muchas gracias. Pues yo soy formación de ingeniero civil originalmente. Soy español, pero me eduqué en Portugal profesionalmente y inicié mi carrera siendo profesor universitario en el área del transporte de investigación, primero en Portugal, después en Estados Unidos. Y en 2014 me junté a, a la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, una organización creada hace más de 50 años, ya 60, después de la Segunda Guerra Mundial, para intentar crear políticas de desarrollo económico y social que pudieran ayudar a cohesionar Europa y a hacer un desarrollo económico y social relevante al que se adherieron poco a poco más países. Hoy en día son cerca de 45 países miembros, pero dentro de la OCDE existe un órgano que es estrictamente que tiene que ver con el desarrollo de políticas de transporte, que surge también después de la Segunda Guerra Mundial, que inicialmente se llama la Conferencia Europea de Transportes, de Ministros de Transportes, en que España es miembro desde el principio, que con 16 países inicialmente. El objetivo era crear políticas de transporte comunes y la creación de una cuota para viajar en camión dentro de Europa. Esto es el inicio de toda una plataforma que en 2008 se convierte en para muchos países del mundo, hoy en día con cerca de 65 países, el Foro Internacional de Transportes, o sea, que tiene más miembros que la OCDE, en la que también están países muy relevantes desde el punto de vista del transporte, como China, Brasil, em, India, que no son miembros de la OCDE. Entonces, tienen un tipo de participación porque de la relevancia en el sector del transporte un poquito más, más que Europa, Estados Unidos, Canadá y Australia, Nueva Zelanda y Japón y Corea, que son los países más centrales de la OCDE. Eh, ¿Por qué desde 2014, cuando me junté a la OCDE, el objetivo era desarrollar ser responsable del desarrollo de nuevas formas de simular y de estimar modelos de transporte de demanda para la planificación de descarbonización, para preparar para la agenda de París, para la COP? Desde el principio desarrollé un equipo hoy en día con más de 15 personas trabajando para intentar hacer de una forma técnica y muy detallada cómo podríamos, con un conjunto de políticas tanto económicas, técnicas y sociales, contribuir para la descarbonización tanto del transporte de mercancías como de pasajeros, tanto en el transporte urbano, interurbano. Qué bien, qué interesante. Y bueno, ya nos has contado un poquito sobre el origen de la OCDE, pero no sé si nos puedes contar a qué se dedica actualmente y cuál es su misión principal. Sí, la misión de la CDE es muy amplia hoy en día. Inicialmente acaba por ser muy centrada en el desarrollo económico y salir de la Segunda Guerra Mundial con el Plan Marshall. Hoy en día tiene muchas tareas. Una de ellas tiene que ver asistir a los países con la descarbonización y con los efectos colaterales también del calentamiento global, pero tiene otras vertientes como la parte de educación. No sé si ya hemos escuchado muchas veces hablar del plan del PISA, un examen que evalúa la calidad de la enseñanza a la que todos los países miembros también son
son evaluados y comparan la calidad del sector de enseñanza. Tienen una componente también de sanidad, en que se evalúa también las políticas de sanidad y cómo conseguir eh, mejorar el sistema sanitario en los diferentes países. Y después en la parte más relacionada con los transportes, tiene tres vertientes. Una más relacionada con la componente económica del sector de transporte, o sea, donde genera la demanda, principalmente del sector de mercancías. Otra parte que tiene que ver con la parte de pasajeros, o sea, en la parte urbana, en la interurbana, los flujos que surgen. Y después tenemos la parte de la energía que es necesaria para el sector de transportes. Entonces, existen actualmente tres equipos, digamos así, dentro de la ACDE, que es el conjunto de ambiente de la Agencia Internacional de Energía y el Foro Internacional de Transportes, que trabajan conjuntamente para responder al desafío de la descarbonización del sector de transportes, pero considerándolo siempre de una forma más amplia y no aislada, porque realmente el transporte es una demanda para poder desarrollar actividades económicas y sociales, y también realmente genera CO2 porque consume energía en su actividad. Oye, Luis, y estamos hablando de la sostenibilidad en el transporte, pero ¿cómo definirías este término? ¿En qué consiste la sostenibilidad dentro del transporte? Sí, muchas gracias por la pregunta, porque yo creo que es muy relevante hoy en día, porque muchas veces se parte del principio que la sostenibilidad es solamente la reducción de emisiones, que es un factor fundamental porque tenemos que conservar el planeta como nos los han dejado. O sea, tiene el concepto de sostenibilidad, pero hay dos vertientes más que tienen que ver con la equidad social y la eficiencia económica. Entonces, no se consigue tener un sistema sostenible si no se consigue que este sistema no sea consuma menos recursos y que sea más equitativo, o sea, que sea disponible para todos y que consuma y que deje la menor huella posible en el ambiente. O sea, eso es el concepto total de la sostenibilidad. ¿Por qué nos tenemos que centrar hoy en día en la reducción de los gases de efecto invernadero? Porque comparando con los valores que teníamos en 1800, la Tierra ya lleva un calentamiento de 1,1 grados de temperatura, que tiene efectos muy nocivos después para el desarrollo de todas las actividades económicas y sociales del ser humano, además para los demás seres vivos que habitan el planeta, con consecuencias muy graves. eh, y muy poco predecibles, lo que es realmente el problema. Y nos estamos acercando a un límite que es el 1,5 grados, en que sobrepasándolo puede ser muy grave desde el punto de vista económico y social. Entonces, la meta que se estableció en la COP de París fue intentar limitar para 2050 que la temperatura no suba más que 1,5 grados en relación a la temperatura registrada en 1800. ¿Y cómo conseguimos esas metas? ¿Cómo se consigue un transporte sostenible? Pues sí, es bastante complicado realmente porque el transporte en sí es una demanda derivada. O sea, nosotros tenemos la parte de los pasajeros, o sea, que nosotros queremos hacer actividad económica y social, tanto en nuestras actividades diarias en el ámbito normalmente más urbano, pero también en otros ámbitos como en el rural, pero también en las mercancías, en que queremos una globalización de todo el sector económico para reducir los costes. Lo que ocurre es que este aumento de demanda a la vez con el transporte que es necesario para responder a esa demanda, si no es eficiente y eficaz, genera muchísimas emisiones. Entonces,
4 factores fundamentales para la descarbonización del sector del transporte. Una primera parte que es intentar gestionar mejor que esta demanda de transporte desde el punto de vista de pasajeros, pero de mercancías, sea la más controlada, o sea, que no aumente de una forma súper significativa, o sea, exponencial como se ha observado en los últimos 20 años, que se frene o que por lo menos en los países desarrollados reduzca y en los países en desarrollo no aumente de una forma tan extensiva. Eso es la primera parte. También intentar reducir, como si posible, el alcance de las distancias de que esa movilidad tiene, tanto en el punto de vista de las ciudades que mantengan densidad y que los desplazamientos de larga distancia sean menos frecuentes. Después tenemos los modos de transporte que se usan para hacer esa movilidad, que sean los más sostenibles, o sea, intentar que los modos de transporte que sean posibles para hacer ese desplazamiento, que la opción sea por la opción más sostenible. Y después que ya que escogimos ese modo de transporte, hacerlo de una forma más eficiente. Y eso que tiene que ver con la ocupación del vehículo, tanto desde el punto de vista de mercancías como de pasajeros. O sea, que utilicemos bien los recursos que realmente tenemos. Y por último, que la energía que se usa para desplazar ese vehículo sea la más limpia posible. Entonces, son en estas 4 frentes que se tiene que intervenir. Yo creo que en los últimos años se ha focalizado muchísimo en solo esta última vertiente, que se ha hablado muchísimo del vehículo eléctrico y de toda la capacidad, pero realmente si no se intervienen en las 3 factores iniciales, también no se podrá alcanzar las metas de descarbonización, principalmente porque hay que entender que para alcanzar el 1,5 grados, no hay que reducir solo en 2050, hay que reducir ya. Y hay que llegar en 2030 ya con 45% menos de emisiones que en 2010. Entonces es una meta que cada vez se nos está poniendo más complicada porque ya estamos en 2023 y a medias. O sea que es bastante, aún es posible, pero se está convirtiendo cada vez más complicado. Nos has hablado antes de ese límite de 1,5 grados. ¿Existe algún otro objetivo que esté marcado por parte de la OCDE de cara al transporte?